Hola, mi nombre es Juan Castillo, yo soy kinesiólogo. Actualmente estamos en el curso de ventilación mecánica y esta clase se va a tratar de la humidificación de la vía aérea en el paciente ventilado mecánicamente con vía aérea artificial. Los objetivos de esta clase van a ser describir los valores normales de humedad y temperatura de la vía aérea, conocer y calcular los conceptos de humedad relativa y humedad absoluta, conocer los distintos tipos de humidificación de la vía aérea y que finalmente ustedes sean capaces de elegir el tipo de humidificación de acuerdo a los fenómenos fisiopatológicos involucrados en el paciente, de acuerdo a la enfermedad que se esté cursando. ¿Ya? A modo de introducción, nosotros poseemos mecanismos naturales de calentamiento y humidificación de la vía aérea, como lo son la vía aérea superior, principalmente la nariz. ¿Ya? En esta zona, el aire que ingresa al cuerpo es filtrado a través de los cilios, es humidificado a través de los cornetes y es humidificado a través del mucus que producen las células caliciformes del epitelio bronquial. ¿Ya? Cuando un paciente posee una vía aérea que esté instrumentada, este mecanismo de humidificación y calentamiento de la vía aérea se pierde, porque el aire ingresa directamente a la tráquea, bypaseándose la vía aérea natural. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, es necesario contar con algún mecanismo de calentamiento y humidificación del aire inhalado para poder prevenir las complicaciones que esto se pudieran generar. ¿Ya? Así tenemos en este dibujo una vía, el diagrama de una vía aérea, ¿ya? En el cual vemos el punto de saturación isotérmico a nivel de la carina, que corresponde al punto en el cual el aire llega a 37 grados con un 100% de humedad relativa. Cuando nosotros poseemos una vía aérea que está instrumentada, ya sea por una traqueostomía o un tubo endotraqueal, este punto se traslada hacia la periferia, hacia distal, ¿ya? Hacia los bronquios de calibre más pequeño. Que lo importante, o que es lo relevante de esto, es que este punto de saturación isotérmico se traslada hacia la periferia y por consiguiente el aire tiene un recorrido seco y sin humedad, seco y de baja temperatura en la mayor parte del árbol bronquial. ¿Ya? Así podemos ver en este video cómo a medida que ingresa el aire de manera fría a temperatura ambiente, a medida que va avanzando hacia el aire distal, este va adquiriendo la temperatura y la humedad adecuada, 37 grados con un 100% de humedad relativa. ¿Ya? Y en la medida que el aire se exhala, se va eliminando temperatura y humedad también. ¿Ya? ¿Cuáles son las consecuencias de una humidificación deficiente? Por ejemplo, para ejemplificar la función de los cilios, vemos que la actividad ciliar normal tiene un batido, ¿cierto?, que en condiciones de temperatura y humedad normales presentan este movimiento, ¿ya? Cuya función, como les decía, era atrapar las impurezas del aire a través del mucus que se presenta en la vía aérea y eliminando las partículas que pudieran ser dañinas. Si nosotros tenemos un paciente en el cual no le dejamos ningún mecanismo de humidificación, como se aprecia en este video, podemos ver que el paciente constantemente está eliminando temperatura y humedad, ¿ya? Lo que genera distintas consecuencias a nivel del sistema respiratorio. Así, por ejemplo, en este experimento tenemos el enfoque de un epitelio de cordero en el cual se les cambia la condición de humedad a un 60% y vemos cómo desciende la actividad de los cilios que habíamos visto en un inicio. Si ahora nosotros nuevamente le aumentamos la temperatura y le aumentamos la humedad a un 100%, la actividad de los cilios se mantiene relativamente rápido, o sea, hay un barrido de las impurezas que no fueron atrapadas por los cilios. ¿Ya? Entonces, ¿qué consecuencias pudiera generar esto en los pacientes? Va a generar daño epitelial, disquinesia ciliar, pérdida del calor y la humedad de la mucosa respiratoria, y lo que más nos complica a nosotros va a ser la sequedad de las secreciones y la oclusión del tubo endotraqueal, lo que pudiera ser muy grave dependiendo de la condición del paciente. ¿Ya? Así, por ejemplo, en este epitelio vemos un epitelio sano,
y un epitelio destruido por la falta de humedad y temperatura consecuencia, ya que no presentó una buena humidificación inicial. ¿Ya? Y la consecuencia más grave para nosotros va a ser que este tubo endotraqueal genere una obstrucción. ¿Ya? Algunos conceptos que se van a mencionar durante la clase van a ser los conceptos de humedad absoluta, que se refiere a la cantidad de agua expresada en miligramos en un litro de un gas. ¿Ya? Se expresa en miligramos de agua por litro. Y la humedad relativa, que quiere decir la humedad, el contenido de humedad en relación a su máxima capacidad expresada en un porcentaje. Son los mismos conceptos que se ocupan cuando se entrega el tiempo, por ejemplo, cuando dicen que hay una humedad relativa de un 80, de un 100% cuando llueve, se refiere al contenido de agua en relación a su máxima capacidad a una temperatura determinada. ¿Ya? Esta capacidad de transportar agua de un gas tiene directa relación con la humedad, con la temperatura, perdón. ¿Ya? La capacidad de transportar agua de un gas tiene mucha relación con la temperatura. Si por ejemplo tenemos que a 30 grados la capacidad de transportar agua de un gas del aire es de 30 miligramos por litro. Por el contrario, cuando la temperatura de un gas tiene 37 grados, su máxima capacidad de transportar agua son 44 miligramos de agua por litro. ¿Ya? Esto es lo que nosotros tenemos en condiciones alveolares. ¿Ya? El gas a nivel del alveolo está a 37 grados con un 100% de humedad, lo que equivale a 44 miligramos de agua por litro. ¿Ya? ¿Qué alternativas nosotros tenemos para entregarle humidificación a los pacientes? Uno de las alternativas es lo que se conoce como humidificación pasiva, en los cuales están los filtros intercambiadores de calor y humedad que se conocen como HME, que aparecen en un inicio, y el otro mecanismo de humidificación es lo que se conoce como humidificación activa, ya que lo vamos a detallar a continuación. Ya. ¿Qué grado de recomendación tiene el empleo de la humidificación? Ya sea humidificación activa o humidificación pasiva. Tiene una recomendación 1A, o sea, todos los pacientes que están en ventilación mecánica o que tienen una vía artificial deben poseer algún mecanismo de humidificación con un fuerte nivel de evidencia para realizar esta práctica. Ya como les decía, van a existir estos dos métodos, que van a existir distintos modelos y tamaños y marcas que van a tratar de dar el calor y la humedad necesaria para los pacientes. ¿Ya? Nosotros en algún momento hicimos una encuesta a nivel nacional en la cual evaluamos qué tipo de humidificación se prefería utilizar acá en Chile. ¿Ya? Principalmente podemos recolectar los datos de 195 pacientes con tubo endotraqueal, 31 pacientes con traqueostomía, en los cuales tan solo 5 pacientes preferían los métodos de humidificación activa, ¿ya? Siendo principalmente el mayor número de empleo la humidificación pasiva, ¿ya? Los filtros. Eso es lo que se ocupa generalmente en las unidades de cuidado intensivo, ¿ya? Y tan solo una mínima cantidad ocupa la humidificación de burbuja, ya sea pudiera haber sido que algunos pacientes estaban en una prueba de ventilación espontánea, en un tubo T o en traqueostomía, estaban precisando de este tipo de humidificación. Ya dentro de nuestros resultados de esa encuesta, vimos que tan solo el 50% de las unidades a nivel del país poseen un sistema de humidificación activa. ¿Ya? Y estos sistemas de humidificación activa se concentran en tan solo 6 centros a nivel nacional, y existiendo una clara preferencia por el uso de los sistemas pasivos, como de los filtros, ya que el 98% de las UCIs usan este sistema de HME como primera opción. Ya dentro de los resultados también podemos ver que la principal indicación para el uso de los HME era la indicación infectológica, pero como veremos a posterior, no tiene mucha relación con la evidencia actual. Ya estos filtros los usaban con una frecuencia de recambio cada 24 horas, ya tampoco existiendo una gran evidencia para el uso o el empleo de esta técnica. ¿Ya? No hay evidencia que avale que los filtros deban cambiarse cada 24 horas. ¿Ya? Y nuestro uso, principalmente, cuando las unidades preferían utilizar un sistema de humidificación activo, era principalmente por
pacientes con broncorrea o hemoptisis, ¿ya? Pero también existiendo otros tipos de indicaciones los cuales hacen que sean muy poco empleadas. Si nosotros comparamos nuestra realidad, dista mucho o se diferencia de lo que ocurre en países como Francia, Canadá, en que la humidificación activa es la de mayor utilización. Ya, para explicarle un poco más cómo funcionan estos sistemas de humidificación pasiva o HME, podemos ver que su capacidad o su mecanismo de funcionamiento es a través de atrapar el aire y la humedad, la temperatura y la humedad del aire exhalado para reincorporarlo en una siguiente inspiración. Así podemos ver que el aire que nosotros exhalamos sale a una temperatura de 35 grados con un 100% de humedad, una humedad absoluta de 40 miligramos, y al pasar por este filtro, este filtro retiene la humedad y la temperatura, y así al salir de este filtro tiene una temperatura de 10 grados con 100% y un contenido neto de agua de 8 miligramos por litro, ¿ya? Y al incorporar, y así durante la inspiración, el aire que viene frío y seco de la red hospitalaria a una temperatura de 20 grados con un 50% de humedad, al pasar por este filtro, el aire ingresa a una temperatura de 30 grados con un 100% de humedad relativa y una humedad absoluta de 30 miligramos, ¿ya? Lo que sería más fisiológico para el paciente que está sometido a ventilación mecánica. Los filtros, en general, son filtros virales bacterianos con una eficiencia de un 99%. Van a existir filtros tanto para pacientes adultos y pediátricos, ¿ya? Generalmente van a aportar cierto grado de resistencia a la vía aérea, va a depender del flujo que esté pasando a través de este filtro. Aportan un volumen compresible que se relaciona mucho con el espacio muerto instrumental, ¿ya? Y se requiere un volumen corriente mínimo para que estos puedan funcionar, o si no, gran parte de este volumen corriente que nosotros le entregamos a través de la ventilación mecánica va a quedar retenido en este filtro. Por lo tanto, la ventilación alveolar se va a ver afectada. ¿Cuáles van a ser las ventajas de este sistema? Es que es un sistema de bajo costo, es fácil de usar, no forma condensación en exceso, es portátil, ¿ya? Y tiene una eficiencia de un 70%, o sea, es capaz de ingresar una humedad absoluta que va entre 22 y 32 miligramos de agua por litro, ¿ya? Aporta un espacio muerto que va a depender del modelo que nosotros estamos ocupando, pero generalmente son alrededor de 60 ml. Van a aportar una cierta resistencia al sistema que va entre 1 y 3,5 centímetros de agua por litro por segundo, lo que tiene directa relación si este filtro se mantiene limpio. Si este filtro se ensucia con secreciones que el paciente está eliminando, esta resistencia obviamente va a aumentar, ¿ya? Debiera ser reemplazado cada 24 horas según indicación del fabricante, ¿ya? Decimos que la eficiencia va a ser cercano al 70%, pero va a depender del modelo que nosotros estemos ocupando. Así podemos ver que en este trabajo se evaluaron 48 filtros de humidificación y tan solo 12 cumplían la norma. ¿Cuál es la norma? Que entreguen una humedad una humedad absoluta de mayor a 30 miligramos de agua por litro, ¿ya? O sea, ustedes como clínicos tienen que conocer las características del filtro que están empleando. Van a aportar espacio muerto instrumental. ¿Qué quiere decir con eso? Aparte del espacio muerto alveolar, va a existir este espacio muerto instrumental que van a ser todos los elementos que estén entre el tubo endotraqueal y la conexión en I del paciente. En este caso tenemos que un sistema de aspiración cerrado va a aportar 15 ml, el filtro HME va a aportar 60 ml de espacio muerto, el capnógrafo y la conexión en I van a aportar espacio muerto. Más del 50% de este espacio muerto es aportado por el filtro, lo que en condiciones de pacientes más graves pudiera restringir o disminuir la ventilación alveolar con la hipercapnia propia de este evento, ¿ya? Al aumentar el espacio muerto instrumental, como consecuencia vamos a tener un aumento de la PCO2.
Ya, en relación a lo mismo, a la evaluación del espacio muerto, ahí en este trabajo se evaluó los sistemas de humidificación en pacientes con un síndrome de distrés respiratorio agudo. Así podemos ver que en la primera fase se utilizó un HME, después un sistema de humidificación activo, identificado como HH, en fase 2, y en la fase 3 se utilizó el sistema de humidificación activo, HH, con una estrategia de bajo volumen corriente. No existieron diferencias en el uso en la presión plató en fase 1 y fase 2. Sí, claramente existió una diferencia en la presión plató al utilizar un sistema activo con un bajo volumen corriente. El espacio muerto fisiológico disminuyó con diferencia estadísticamente significativa al utilizar un sistema de humidificación activa, ¿ya? De 352 a 310, ¿ya? Y la PCO2 también disminuyó al utilizar un sistema de humidificación activo en fase 2, de 46 a 40 miligramos de mercurio, ¿ya? Y en la tercera columna, la PCO2, se ve que en estos pacientes aumentó a 45 miligramos de mercurio, principalmente porque se utilizó una estrategia de bajo volumen corriente, ¿ya? Se recalca lo anterior, que para pacientes hipercápnicos o que estén utilizando un sistema de humidificación hipercápnico, que estén utilizando un sistema de humidificación pasiva, claramente se benefician de un sistema de humidificación activa, ya que estamos disminuyendo el espacio muerto instrumental. Si nosotros evaluamos la resistencia, en este trabajo pudieron encontrar que no existieron cambios en la resistencia de la vía aérea al término de 10 días de ventilación mecánica, al utilizar estos filtros de HME. ¿Ya? Si nosotros comparamos en este trabajo también el cambio de los filtros HME entre 1 versus 7 días, podemos ver en relación a la presión de la vía aérea no existieron diferencias significativas si nosotros cambiamos todos los días o cambiamos este filtro cada 7 días, ¿ya? Tampoco se encontraron diferencias significativas en la aparición de neumonias, por así decirlo. Ya. Dentro de las complicaciones asociadas al uso del HME van a existir que el paciente pudiera presentar autopip, ¿ya? Si este filtro se llena con secreción o se ocluye, el paciente va a tener cierto grado de atrapamiento aéreo, va a generar disincronía paciente-ventilador. Si el paciente, en relación a lo mismo, si este filtro no se mantiene en condiciones óptimas, ya va a generar aumento del trabajo respiratorio, evidenciado principalmente en el destete, cuando el paciente está respirando de manera espontánea y aumenta la resistencia de la vía aérea, el paciente va a requerir va a tener que generar un mayor esfuerzo ventilatorio para poder hacer que ingrese el aire, ¿ya? Y este esfuerzo es directamente proporcional a la resistencia que se genera en la vía aérea, ¿ya? Así, por ejemplo, para mostrarles las complicaciones que pudiera generar un filtro HME, en este ejemplo tenemos un paciente que está realizando una prueba de ventilación espontánea en modalidad presión de soporte, con una presión de soporte de 6, un PIP de 6, ventilando a 25 respiraciones por minuto, manejando un volumen corriente de 400 ml, un volumen, lo que nos genera un volumen minuto de 10 litros. A multiplicar estos 400 ml por una frecuencia respiratoria de 25, como resultado tenemos esta ventilación minuto, que son 10 ml, lo que se descompone en una ventilación alveolar y lo que es el espacio muerto. De estos 10 litros, 25% corresponde al espacio muerto, ¿ya? En este caso van a ser 2,5 litros. Y si lo llevamos al volumen corriente, un 25% de esto, o sea 100 ml, van a corresponder a ventilación de espacio muerto, y el resto, 300 ml, son ventilación alveolar. Si a este paciente nosotros le agregamos un filtro HME, se van a sumar 70 ml. Entonces, el paciente, para mantener esta ventilación alveolar, necesita mecanismos compensatorios. Uno de ellos podría ser que aumente el volumen corriente, manteniendo la misma frecuencia respiratoria, ¿ya? Otro mecanismo sería que mantener la frecuencia respiratoria a expensas de aumentar
el volumen corriente. ¿Ya? En este caso, el paciente, si mantiene el volumen corriente 400 ml, requiere aumentar su frecuencia respiratoria para mantener la ventilación alveolar. Por el contrario, si mantiene la frecuencia respiratoria, requiere aumentar su volumen corriente para mantener su ventilación alveolar, por el solo hecho de agregar un filtro de humidificación pasiva. Ya. Dentro de las contraindicaciones para el uso del HME van a ser contraindicaciones relativas. El paciente pudiera utilizar estos filtros, pero en condiciones óptimas deberíamos optar por, o en condiciones precisas, que se las voy a explicar posteriormente, deberíamos utilizar un sistema de humidificación activo. ¿Cuáles son las contraindicaciones para el uso del HME? Que el paciente esté demasiado tiempo en ventilación mecánica, principalmente por los costos que esto genera. Cambiar todos los días el filtro supera con creces el uso de un filtro o de la humidificación activa, ¿ya? Que el paciente presente secreciones espesas, hemáticas o abundantes, ya que corremos el riesgo de que el paciente se obstruya este filtro, o recordemos que la eficiencia de este sistema HME es de tan solo un 70%. Entonces, en estas condiciones pudiera generarse obstrucción del tubo, que un volumen corriente expirado menor al 70%, por ejemplo en el paciente que esté cursando con una fístula broncopleural, el aire ya no va a salir a través del filtro, sino que sale a través de la fístula que posea. Entonces en este caso ya el aire inspirado no va a tener, no va a funcionar, el filtro no va a funcionar con su mecanismo básico, que es atrapar el aire expirado. Ya en condiciones de hipotermia, por lo mismo, por la eficiencia de este filtro, que es de tan solo un 70%, si el paciente nosotros lo tenemos en hipotermia, generalmente el aire exhalado va a salir a temperatura menor y como consecuencia el aire inspirado también va a entrar a una temperatura menor si utilizamos un filtro. El paciente que esté utilizando una estrategia ventilatoria de bajo volumen corriente, menor a 6 ml por kilo de peso ideal, también debiéramos utilizar un sistema activo, no utilizar un sistema de humidificación pasiva, ya que gran parte de este volumen corriente en este caso va a quedar contenido en el filtro, lo que nos va a generar un aumento de la hipercapnia. Ya. Cuando hablamos de humidificación activa, hablamos de estos aparatos cuya función es calentar un recipiente que nos va a entregar una temperatura y una humedad conocida. ¿Ya? Este sistema humidifica y calienta los gases inhalados de manera activa, utilizando la energía eléctrica. Entrega una temperatura que es conocida, que es lo ideal, una temperatura de 37 grados con un 44 miligramos de agua por litro, o sea, una humedad relativa de un 100%. ¿Ya? Entrega lo óptimo que requiere este paciente. Este sistema funciona a través de sistemas servocontrolados, en los cuales posee ciertos sensores que van retroalimentando la máquina para entregar la temperatura óptima. Así podemos ver el funcionamiento en este video, en el cual esta plataforma se calienta, va pasando el flujo de aire a través de esta cámara, se calienta este receptáculo y la humedad contenida en esta cámara es entregada al paciente a través de la vía inspiratoria de la ventilación mecánica. ¿Ya? Este sistema actualmente se programa, ¿ya? Y tiene una temperatura de salida de cámara de 37 grados con 44 miligramos de agua, una humedad absoluta de 100%. Llega en esas mismas condiciones a la vía aérea, ¿ya? A 37 grados con 44 miligramos con 100% de humedad. Generalmente este sistema o las tubuladuras se calientan a una temperatura menor, ¿ya? A una temperatura mayor, perdón, porque a medida que pasa este aire a través de la vía inspiratoria en recorrido azul, ¿ya? Este aire se puede ir enfriando. Entonces, para prevenir que la temperatura descienda, este circuito se calienta a una temperatura mayor, para privilegiar la entrega de temperatura en condiciones óptimas, ¿ya? ¿Cuáles son las ventajas de un sistema de humidificación activa? Que uno tiene el control de la temperatura, su aplicación es universal. Estos mismos sistemas sirven para pacientes desde recién nacidos hasta pacientes adultos. Posee alarma en el caso, por ejemplo, que se acabe el agua, que dejen de funcionar.
de manera óptima, es seguro, es confiable y es capaz de eliminar la condensación en exceso a través de un circuito, que posee, que es calefaccionado. Dentro de las desventajas es que es demasiado costoso al compararlo con un sistema HME, se necesita de una fuente de energía y de agua para que funcione. Hay cierto riesgo de contaminación y riesgo de electrocución como todo aparato electrónico. ¿Ya? De manera, para ejemplificar la importancia que tiene el circuito en este sistema, aquí tenemos que programamos una cámara a 34 grados con un 100% humedad relativa, ¿ya? Lo que genera un contenido de agua neto, 37 miligramos de agua por litro a esa temperatura. Si nosotros le aumentamos la temperatura del circuito, la humedad relativa desciende de un 100% a un 84,3%, pero se mantiene este mismo contenido de agua, 37 miligramos de agua por litro, ¿ya? El problema ocurre cuando nosotros calentamos la cámara, por ejemplo en este caso a 40 grados, con una humedad de un 100%, posee una humedad absoluta de 51 miligramos. Si nosotros no calentamos este circuito o cae el contenido de este flujo de aire, cae al ambiente, va a condensar, ¿ya? Porque la temperatura disminuye. Así, a 25 grados, la capacidad máxima son 23 miligramos de agua por litro, lo que nos genera una diferencia de contenido de agua de 28 miligramos de agua por litro, ¿ya? Entonces, a menor temperatura, el aire tiene mayor capacidad de transportar el agua en forma de humedad, ¿ya? Si nosotros multiplicamos esta diferencia de 28 miligramos de agua por litro a una ventilación minuto de 10 litros en 24 horas, se pudiera generar una condensación de 400 ml de agua en un día en el circuito, lo que claramente genera una problemática en la ventilación mecánica, ¿ya? Entonces es súper importante que se mantenga la temperatura del circuito, ¿ya? ¿Cuáles van a ser los criterios propuestos para la utilización de humidificación activa? Van a ser en pacientes que estén con hemoptisis, que estén con broncorrea, que estén generando muchas secreciones y que pudieran interferir en el filtro, en pacientes que tengan un weaning difícil, pacientes hipercápnicos, pacientes hepóticos, en crisis asmática, debiera utilizarse un sistema de humidificación activa, principalmente para el manejo de la PCO2, pacientes que estén en aumento de la resistencia de la vía aérea, pacientes que estén con una fístula broncopleural, pacientes en hipotermia y en pacientes con una estrategia de bajo volumen corriente, menor a 6 ml por kilo, ¿ya? Duración de la ventilación mecánica mayor a 7 días, también debiéramos utilizar algún sistema de humidificación activa. ¿Cómo nosotros evaluamos que el paciente esté presentando una buena humidificación? Generalmente, cuando nosotros encontremos, como en este caso, la presencia de gotitas entre el tubo y el filtro, quiere decir que hay una humedad relativa de un 100%. No sabemos la temperatura que existe, pero vamos a tener noción de que ese aire que está ingresando está enriquecido en humedad, ¿ya? Evaluar la calidad de las secreciones constantemente, si son fluidas, intermedias, demasiado espesas. Vamos a utilizar algún sistema de humidificación activa cuando son espesas. ¿Cuándo debemos utilizarlo? Por ejemplo, en este algoritmo, ingresa el paciente a la UCI, nosotros utilizamos un sistema de humidificación pasiva inicialmente, evaluamos a este paciente, si este paciente presenta secreciones abundantes, hemáticas, espesas, o vamos a utilizar una estrategia de bajo volumen corriente. Si nosotros encontramos con este paciente, vamos a utilizar un sistema de humidificación activa. Por el contrario, si el paciente va a ser una ventilación más bien corta, un paciente sin tanta gravedad, nos vamos a mantener utilizando un HME y constantemente evaluando las características de las secreciones y el tiempo de estadía en ventilación mecánica. Si el paciente requirió una humidificación activa, también debemos estar constantemente evaluando a este paciente y la calidad de las secreciones, evaluando constantemente la temperatura y el nivel del agua, que esta cámara no se le acabe el agua, por ejemplo, y considerar otros factores que pudieran estar influyendo en la calidad de las secreciones, que el paciente tenga un balance hídrico demasiado positivo, que tenga bronquiectasias que no están bien manejadas,
que también pudieran estar influyendo en presentar secreciones abundantes o espesas. Ya, todo lo que nosotros hemos hablado inicialmente corresponde a la humidificación en ventilación mecánica de pacientes que tienen una vía aérea artificial. Por el contrario, cuando tenemos algún paciente en ventilación mecánica no invasiva, podemos ver que estos pacientes no tienen la vía aérea instrumentada, por lo tanto conservan sus mecanismos naturales. ¿Ya? En este caso no se pierden los mecanismos de calentamiento y humidificación de la vía aérea, porque el paciente está respirando a través de la nariz o la boca según su necesidad. ¿Ya? La literatura demuestra los beneficios de la humidificación para mejorar la comodidad y la tolerancia en apnea del sueño. ¿Qué tipo de humidificación? La humidificación activa principalmente. ¿Ya? ¿Qué grado de recomendación? Generalmente tiene una recomendación 2B. ¿Ya? Entonces, en algunos pacientes, generalmente en pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño o en pacientes que tienen ciertas comorbilidades, nosotros vamos a utilizar algún sistema de humidificación. Por el contrario, como les digo, el uso de los HME en no invasivo tiene una clara contraindicación o no tiene un beneficio. ¿Ya? Para utilizar una humidificación en no invasiva debemos considerar el confort del paciente, la resistencia de la vía aérea, la retención de las secreciones, la duración de la no invasiva, la patología base y el tipo de ventilador. ¿Ya? Una de las principales complicaciones de la no invasiva es la sequedad de las secreciones, la sequedad de garganta, la sequedad de nariz. ¿Ya? Como les decía, el HME no es un sistema recomendado para la ventilación mecánica no invasiva, ya que su mecanismo principal de funcionamiento no se cumple, que en este caso es atrapar el calor y la humedad del aire exhalado. Así vemos en este dibujo que el aire exhalado transita por los puertos exhalatorios, no transita por el filtro HME puesto en este dibujo. Entonces este filtro no va a ser recomendado porque pudiera aumentar las fugas, ¿ya? La presencia de fugas no va a hacer que funcione, va a aumentar el espacio muerto, aumenta el trabajo respiratorio principalmente si este filtro pudiera taparse con secreciones, y se ha demostrado que también es menos eficiente en reducir el esfuerzo ventilatorio, que es lo que se quiere con la no invasiva, ya que va a generar cierto grado de resistencia al paso del aire que no va a ser detectado por la máquina, por el ventilador, al utilizar un filtro HME en ventilación mecánica no invasiva. ¿Ya? ¿Cuáles son las conclusiones de esta clase? Podemos decir que la humidificación es un factor importante a considerar en el éxito de la ventilación mecánica no invasiva. La elección de un sistema de humidificación adecuado pudiera prevenir complicaciones, ¿ya? Debiera elegirse de manera individualizada, considerando la patología del paciente, la duración de la ventilación mecánica y la calidad de las secreciones. Ya no debiera basarse en criterios infectológicos. ¿Ya? Cuando en la década de los 90 principalmente se demostró que los sistemas activos tenían una mayor incidencia de neumonía asociada a la ventilación mecánica, se debió principalmente a que los circuitos no estaban calefaccionados. Hoy en día la evidencia no muestra diferencia al utilizar un HME versus una humidificación activa en lo que se refiere a neumonía asociada a la ventilación mecánica. En algunas condiciones patológicas existe una clara ventaja a favor de los sistemas activos.